Bueno, continuando con este seminario Pilares de la Astronomía Actual, tengo el agrado de presentar a un colega, Eduardo Undasanzana, es doctor en astronomía, director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Ha dirigido numerosos proyectos de cultura astronómica en la región de Antofagasta. También fundó el Observatorio Coirama en el 2015. Es también un arduo impulsor del desarrollo astronómico en la región de Antofagasta. Hoy nos presentará sobre unos tempranos experimentos astronómicos que sucedieron en el norte, y su charla se titula Astronomía en el norte de Chile, toma 1. Todo tuyo, Eduardo. Ok, muchas gracias por la invitación. Que voy a continuar tratando de ampliar la historia de la astronomía en Chile, pero partiendo de aclarar que yo no soy una persona que se dedique profesionalmente a la historia, lo digo por respeto a quienes sí son historiadores profesionales. Sin embargo, desde la posición que tengo en el mundo de la ciencia, en el mundo de la astronomía, como alguien que vive en la región, me ha interesado mucho el rescate patrimonial relacionado con astronomía en esta parte del territorio chileno, y creo que entonces he tenido acceso a información de iniciativas tempranas en astronomía que son poco conocidas y que trato de compartir con la comunidad, y también para motivar a algunas otras personas que quizás con mejores herramientas profesionales puedan perseverar en este estudio. Y por otra parte también explicar que esto es un trabajo en desarrollo. Estamos todo el tiempo descubriendo nuevas cosas respecto a lo que ocurrió tempranamente en temas de astronomía, y yo dudo que lo hemos descubierto todo hasta este punto. Hay mucho todavía que leer y que aprender. Dicho eso, comencemos. Eh, Cuando hablamos de astronomía en el norte de Chile, especialmente en la región de Antofagasta, muchas veces pensamos en los años 90, en los años 2000, como si la historia partiera básicamente con la llegada de Paranal o con la llegada de ALMA al territorio, pero es poco conocido que en realidad los primeros intentos de tener un observatorio internacional en nuestro país datan de fines del siglo XIX. Y para ello tenemos que contar brevemente la historia de algo que se llama la estación Boyden del Harvard College, y particularmente un incidente en el año 1887 en que hay un inventor estadounidense, Uriah Boyden, que le dona, le lega, me parece que esto fue como parte de su testamento, al Harvard College Observatory, $238,000, que en moneda de hoy sería algo así como casi 7 millones de dólares, para instalar un observatorio que en el fondo pueda enfrentarse de manera efectiva a las interferencias de la atmósfera. Él se da cuenta de que varios observatorios no están bien situados por limitaciones económicas. Él quiere poder lograr las mejores observaciones posibles, entonces les da dinero para que busquen en qué punto del planeta, básicamente, se podría instalar un observatorio a suficiente altura y en buenas condiciones de atmósfera, de manera que eso ya no sea un problema. En 1889, entonces, y 1890, una de las primeras acciones que Harvard lleva a cabo es que establece en el Monte Wilson un observatorio, pero como desde un punto del planeta no es posible tener la visión del cielo completo, se necesita otro punto en el cual tomar datos para completar esta visión. Y uno de los astrónomos de Harvard, Solon Bailey, viaja a Sudamérica para estudiar cuáles pueden ser posibles sitios de instalación. Y él parte escogiendo dos sitios en Perú. Uno de ellos es lo que llamó el Monte Harvard, cerca de Lima, y posteriormente se instalaron de manera más permanente en Arequipa en el año 1890, ya poniéndole el nombre Boyden Station, pero como parte del proceso de establecerse en Perú, entre 1889 y 1890, uno de los sitios que exploraron estuvo en Chile y específicamente en la región de Antofagasta. Este es Solon Bailey, y acá tenemos en el mapa una distribución de los sitios que ellos exploraron. Monte Harvard estaba cerca de Lima, en un sitio que se llamaba Chosica. El sitio donde finalmente se quedaron, donde estuvo la Boyden Station, fue Arequipa. Y el lugar donde estuvo la instalación temporal se llamó Pampa Central, una salitrera en la región de Antofagasta. Cuando Solon Bailey viene a la región de Antofagasta,
él lleva un diario de su viaje que es escrito a mano y este diario está digitalizado, entonces es bien entretenido poder hacer una lectura de primera mano de cuáles eran sus impresiones recorriendo el territorio chileno, recorriendo la región de Antofagasta, la ciudad de Antofagasta, y en particular aquí hay algunas anotaciones sobre la ciudad de Antofagasta, donde él hace un pequeño mapa que muestra cómo es el esquema de la ciudad, que es razonable comparado con una imagen satelital de hoy. Y dentro de las cosas que comenta es que hay unos cerros altos rodeando a la ciudad de Antofagasta que parece que bloquean las nubes y entonces impiden su paso hacia el desierto. Y de hecho, esto es un fenómeno de quienes vivimos acá, vemos a diario. Esta foto la tomé ayer temprano. Sin embargo, si ayer mismo yo hubiera cruzado esos cerros, hubiera ido al desierto, les aseguro que el cielo estaba despejado. Entonces, bueno, como parte del pintoresco recorrido que hace por nuestro país, y aquí me acoplo un poco a lo que estaba planteando el charlista anterior, él hace un recorrido por varios puntos en el territorio antes de llegar a Pampa Central, en Antofagasta, y muestra y comenta acá una visita que hizo al Observatorio Nacional en el año 1889. Entonces dice que a pesar de que tiene un equipamiento considerable, los instrumentos parece que no están bien montados, parece que no están en buenas condiciones y que evidentemente el gobierno no ha mostrado interés en su prosperidad. Y comienza a preguntarle a los lugareños de distintos sectores, ¿ya?, qué es lo que opinan ellos respecto a las condiciones de cielo en distintos sitios, porque obviamente él anda haciendo una prospección, pero no tiene tiempo para quedarse en cada sitio y hacer un estudio acabado, de manera que se vale en los testimonios de quienes viven en faenas en los distintos lugares. Y él le dicen que, bueno, que Santiago y su vecindad son buenos en el verano, pero son muy malos en invierno. En Valparaíso dice que es malo por las nubes de la costa. Copiapó mejor que Santiago, Chañarcillo, perdón, mejor que Copiapó. Y Pampa Central dice muy bueno y probablemente el mejor de todos estos sitios mencionados. Llega entonces el año 1890 a Pampa Central, se quedan hasta febrero 25, desde una llegada a Antofagasta a comienzos de enero, ¿verdad? Están hasta febrero 25 y durante un par de meses toman datos con un instrumento que traen de hardware, que es el fotómetro meridiano, que particularmente, como el nombre sugiere, era para hacer fotometría y hacer un catálogo de estrellas del sur. Y se encuentran con la sorpresa de que el cielo era extraordinariamente bueno en comparación con los sitios que ellos estaban considerando en Perú. Y la mejor manera de demostrar esto es ocupando un sistema que ellos tenían para registrar la calidad del sitio, que era un sistema fácil de explicarle a los lugareños, de manera que no hacían todos los astrónomos, digamos, científicos, sino que le podían encargar a los mismos ayudantes que se quedaban, que simplemente registraran, de acuerdo a un sistema A, B, C o D, según la calidad del cielo, cómo había estado el cielo un cierto día en base a la cantidad de nubes que se podían apreciar. Entonces acá tenemos los datos que ellos tomaron en ese mismo par de meses para Monte Harvard, de manera que mientras más nos acercamos a la D, es peor, porque está más cubierto de nubes, y podemos ver que, por ejemplo, acá de 31 noches en enero, 27 tuvieron un cielo tipo D, y en febrero 28 tuvieron un cielo tipo D en Monte Harvard. Entonces imagínense el entusiasmo cuando ven que en Pampa Central hace su irrupción la calidad mundial de los cielos chilenos y la estadística se le vuelca en la dirección contraria. De hecho, acá están las anotaciones a mano y ahí están marcadas las A que ellos mismos tomaron mientras estaban haciendo este par de meses de observaciones. ¿Qué es lo que...? Bueno, acá tenemos el fotómetro meridiano montado en esta salitrera Pampa Central, en el techo de una de las oficinas que le prestó el jefe de la salitrera para que pudieran hacer su trabajo, y con una protección que era hecha de tela para resguardarlo del viento, porque en sus notas se lee que el cielo era espectacular, pero que el viento de repente era un problema. Y es lo mismo que vemos hoy en día, quienes trabajamos en los observatorios, muchas veces hallamos que al comienzo de la noche especialmente, por cambios de temperatura, se levantan algunas corrientes de aire que son un poquitín molestas. ¿A qué dio lugar a esto? ¿A qué dio lugar esta serie de datos que ellos tomaron? Bueno, esto pasó a formar parte
del catálogo de 7.922 estrellas del sur, tomadas con el fotómetro meridiano, y que viene a ser el primer catastro estelar que considera datos que fueron tomados en Chile. Ustedes pensarán, pero ¿y por qué si los cielos eran tan espectaculares y estaba siendo tan productivo el tiempo acá, no se quedaron en Chile? Bueno, meramente un tema de logística. Encontraron que el cielo era insuperable, pero que estar en medio del desierto, que no tenía en ese momento un desarrollo apropiado, vieron que las salitreras necesitaban traer todo desde las ciudades, realmente le iba a salir demasiado costoso a la institución científica, así que finalmente por razones logísticas decidieron abandonar lo que para ellos había sido el mejor de los lugares que habían encontrado. Y en principio esto parece el final de la historia, y así me la sabía yo hasta hace poco. Sin embargo, revisando catálogos de placas fotográficas de la época, me encontré un día con una sorpresa que se conecta con esto que estamos hablando ahora, y es que uno de los catálogos de placas de la década de los años 20 menciona datos tomados en Chuquicamata, particularmente entre 1923 y 1924, y luego hay una segunda serie entre 1925 y 1926. Y buscando en las publicaciones de la época, efectivamente encontré, acá estoy haciendo un resumen porque esto hay una historia que es bien larga y abundante, encontré que Harvard volvió al ataque, digamos, en el norte de Chile, nuevamente en la región de Antofagasta, cuando estaban decidiendo que el cielo de Arequipa ya no era tan bueno. Llevaban unas décadas operando ahí, pero estaban un poquito fastidiados de que perdían mucho tiempo durante los meses de invierno particularmente. Y entonces decidieron hacer un segundo intento viniendo a testear Chuquicamata durante 2 o 3 años, ¿ya? Y estuvieron varias estaciones de varios meses, digamos, tomando datos en una estación que instalaron ahí. Y particularmente trajeron, creo que 4 telescopios en distintas épocas. Este es uno de los que estuvo acá. Y si vemos los datos que tomaron, son datos bien fundamentales en la historia de la astronomía. Hay datos que fueron tomados de estrellas variables, que pasaron a formar parte de los primeros catálogos de estrellas variables. Está también datos que se usaron en la extensión del catálogo Henry Draper, que fue de los primeros catálogos espectroscópicos de estrellas y donde en realidad se desarrolla todo el sistema de clasificación espectroscópica. Y cuando estaba leyendo sobre esto, me di cuenta de que entonces seguramente habría algunas referencias al trabajo hecho por algunas astrónomas famosas que fueron parte de lo que se llamó las computadoras de Cambridge, que fueron las primeras mujeres que pudieron tener un rol significativo por restricciones de la época para el rol de las mujeres en ciencia. Y efectivamente, si leemos un poco de la historia, nos encontramos con que en reportes que se hacen en aquella época se habla de cómo Annie Jam Cannon estaba trabajando, por ejemplo, con datos tomados en Chuquicamata para hacer el catálogo el sistema de clasificación espectral por el cual ella es famosa. Ok, ¿qué pasó con la estación Boyden? La estación Boyden eventualmente no se quedó en Arequipa, no se quedó tampoco acá en Chuquicamata, porque el tema de la falta de desarrollo logístico del desierto de Atacama seguía siendo un problema que no lograba terminar de persuadir a los tomadores de decisiones en Harvard de que valía la pena gastar el dinero y quedarse en Chile. Y esto es algo que seguimos viendo hasta hoy en día. Cualquiera que ha tratado de instalar un observatorio se encuentra con problemas de energía, de camino, de comunicaciones y finalmente por razones como esa que hace el proyecto, yo creo que empatiza mucho con la situación que deben haber tenido los observadores hace alrededor de 100 años y que proponían a Chile como un buen lugar. Eventualmente se instaló en Sudáfrica y esta foto es proporcionada por la ESO en su sitio web y muestra el desarrollo que tenía Boyden 30 años más tarde, los años 50, cuando se estaba considerando en qué lugar del mundo instalar lo que finalmente fueron los telescopios de ESO. Uno de los sitios, de hecho, pudo ser cerca de Boyden en Sudáfrica, y afortunadamente terminaron optando en los 60 por instalarse en Chile, en la región de Coquimbo. Volviendo un momento atrás, pero dándole continuidad a la historia,
si miramos nuevamente la expedición a Chuquicamata, hay un aspecto acá que vale la pena mencionar. Esto está a cargo de un caballero de apellido Paraskevopoulos, ¿ya? Y como él no está ahí todo el tiempo, le pide ayuda a L.B. Aldrich para que esté manteniendo un registro de cómo son las condiciones de observación durante la noche. Y él no está en Chuquicamata, sino que está en otra estación, que es parte del observatorio smithsoniano, y se encuentra cerca de Calama. Entonces, ¿cuál es este segundo observatorio del cual están hablando y que al parecer en ese momento ya estaba operativo? Bueno, retrocedamos la historia un par de años, hasta el año 1918, y nos encontramos con que hay una segunda gran institución internacional que tantea Chile, pero esta sí toma la decisión de quedarse en Chile. Particularmente esta es iniciativa de Charles Riley Abbott, un verdadero hombre del Renacimiento, porque estudiaba mil cosas, su foco principal era la radiación solar, pero cuando no tenía un instrumento lo inventaba, entonces persona muy versátil. Eh, y particularmente se planteó estudiar dos cosas. Lo primero, si cambiaba el valor de la constante solar en el tiempo, y si es que ese cambio existía, si acaso afectaba el clima en la Tierra. Dicho sea de paso, ¿qué cosa es la constante solar? Bueno, viene a ser la cantidad de radiación solar que es recibida a la distancia entre el Sol y la Tierra en una unidad de área estándar. Entonces quería ver si esto en el fondo en realidad era constante o no, si tenía variaciones en el tiempo. Establecen entonces un observatorio solar en Calama en el año 1918, en el interior de una mina, pero se encuentran con que había polvo, humo que salía de Calama y lo que eran las primeras operaciones de Chuquicamata, que le molestaba. Entonces deciden entonces trasladarse a un lugar que se llama Montezuma, que está al sur de Calama, a pocos kilómetros al sur de Calama, y ahí se quedan por 35 años, entre 1920 y 1955. Y este viene a ser entonces en el norte de Chile el primer observatorio internacional que se queda por un tiempo largo, eh, y que empieza a traer toda una serie de adelantos muy modernos. Y esta es parte de los aspectos que hay todavía que desentramar de la historia. No sabemos si ellos establecieron una relación con su comunidad, me refiero a la gente de Calama, por ejemplo, si acaso los adelantos tecnológicos que ellos traían para el observatorio impactaron de alguna manera en la calidad de vida más allá de las operaciones del mismo observatorio. Hay mucho que ver y estoy en comunicación con la gente del Smithsonian, por la cantidad de cajas y material que no está digitalizado es gigantesco, así que esto es un trabajo que va a llevar un buen tiempo todavía. Eh, Acá tenemos muestras de algunos de los instrumentos que ellos tenían instalados, con los que principalmente estaban estudiando radiación solar, como ya dijimos, y esto es uno de esos ejemplos en los cuales si el instrumento no existía o no les parecía adecuado, entonces Charles Greeley Abbott con sus colaboradores, Aldrich, uno de los que estaba en Chile, iba e inventaba el instrumento, lo desarrollaba. Entonces había mucho trabajo también temprano de astroingeniería en este lugar, o entre este lugar y el Smithsonian. Acá quizás no desarrollaban, pero venían a probar los prototipos de los nuevos instrumentos. También me parece muy interesante la idea de que al estar tratando de estudiar una hipotética relación entre variación en la radiación solar y variación del clima en la Tierra, ellos también se vinieron a constituir como una especie de primer observatorio de cambio climático. De modo que hay muchos elementos que son tempranos, pioneros, de intereses que hoy tenemos en astronomía y que, bueno, vemos reflejados en este observatorio. Acá cabe hacer una corrección importante. Esta lámina decidí dejarla como alguna vez la presenté porque así más o menos la encontré en una presentación sobre energía en que mostraba cómo en Montezuma, en este observatorio, se habían instalado paneles solares, prototipos. De hecho, los primeros paneles solares del mundo son como del año 1938, 1939, de manera que era plausible esto. Pero si le damos una mirada crítica a ese subtítulo y a esta foto, ¿dónde están los cables? Entonces, no solamente esto es energía solar, muy pionero, ¿verdad? Sino que también es energía de algún modo inalámbrica, y eso ya como que no cuadra tanto.
haciendo una búsqueda bibliográfica encontré un diario estadounidense que me dio pistas de lo que en realidad esto era, en que ahí se cuenta que los científicos de la Smithsonian lo que están haciendo acá en Montezuma, ¿ya?, es testear el efecto que la radiación tiene en la posible degradación de telas, las que en el fondo son usadas para, bueno, acá lo plantean para usos civiles, pero por otros reportes sabemos que tenían usos militares. Y de hecho es muy probable que parte de estos experimentos se llevó a cabo no cuando se está reportando esto en 1949, sino que en plena Segunda Guerra Mundial. Eso es parte de los aspectos que hay que explorar, pero es muy posible que haya sido investigación militar. Y entonces estos paneles lo que tienen son distintas muestras de tejidos, de material, en los que se está estudiando ¿cómo se llama? La degradación que estos tienen. Estoy casi terminando porque sé que estoy en el tiempo. ¿Qué se descubrió en Montezuma? Bueno, rápidamente los observadores creyeron detectar variaciones en la constante solar. O sea, de hecho, si se lee las publicaciones de la época, hay muchísimos reportes en que van explicando las variaciones que supuestamente encuentran, pero el problema es que hoy sabemos, con mediciones hechas por satélites, que si bien la constante solar cambia de manera mucho más reducida que lo que ellos creían medir. Estos son gráficos generados por ellos y estas son las variaciones que reportan en distintas estaciones, y acá tenemos entre esas dos flechas lo que en realidad viene a ser el tamaño de una variación en la radiación solar. De manera que, ¿qué es lo que ellos midieron? Lo más probable es que hayan medido variaciones en la transmisividad de la atmósfera terrestre, lo cual nuevamente tiene bastante interés para quienes estudian variaciones de las propiedades del planeta para efectos de estudios de cambio climático, pero no era lo que ellos estaban creyendo encontrar en ese momento. Algo que sí encontraron y que se usó finalmente, como cerrando un poco el círculo, es que se dieron cuenta, por los estudios que habían hecho a lo largo de décadas, lo seco que era el lugar, consistentemente seco, y eso fue uno de los antecedentes que finalmente llevó a la ESO también a interesarse 40 años más tarde, 30 o 40 años más tarde, en la región de Antofagasta para la instalación de Paranal en esta región y el BLT finalmente. Termino la presentación mostrándole esta lámina, les puedo dejar después el link en los comentarios. Tenemos unas herramientas virtuales nuevas que hemos desarrollado precisamente para mostrar un mapa de la astronomía regional en Antofagasta y también una línea de tiempo de la astronomía regional, de manera que esto que es poco conocido ya lo vamos tratando de poner a disposición de educadores, de personas que quieren aprender por su cuenta de estos temas, con un respaldo de que se ha hecho un estudio lo más riguroso posible detrás. Así que sin más, agradezco una vez más la invitación, espero que le haya parecido interesante el tema. Muchas gracias, Eduardo.